Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos un día más a la clase. Y hoy día vamos a trabajar algo que yo sé que les va a gustar mucho, ya que ustedes son pero muy creativos y les gusta imaginarse cosas y contarlas. Entonces hoy día se van a divertir mucho ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a orientar a que esas ideas que ustedes tienen para crear cosas las puedan encaminar para poder formar un hermoso cuento. ¿Correcto, chicos? Vamos a ver entonces ¿qué cosa son los cuentos? ¿Qué son los cuentos? ¿Qué cosa es un cuento, Miss? Un cuento es una narración corta, donde van a participar personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Todo cuento debe tener las siguientes partes. Primero, una introducción, luego un nudo y por último un desenlace. Vamos a ver ahora detenidamente cada una de estas partes del cuento. ¿Correcto? Tenemos introducción. La introducción es la primera parte del cuento. Es la parte donde nosotros vamos a describir. ¿Describir qué cosa? ¿Dónde sucede la historia? Describimos además qué es lo que sucede en la historia, dónde, cuándo, en qué lugar, quiénes son los protagonistas, qué papel tiene cada uno de ellos, qué papel tiene cada uno de estos protagonistas. Ahora, en toda introducción, los cuentos comúnmente inician con la siguiente frase. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, o también puede ser hace mucho tiempo. Con cualquiera de estas frases puede iniciar un cuento. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo inicia un cuento, de una introducción. Esta introducción ha sido elaborada en el cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. ¿Qué hemos observado en esta introducción? Primero, hemos visto al personaje, ¿no? Tenemos aquí al emperador. Luego, nos dice también cómo estaba vestido el emperador. Y nos dice que el tiempo en que sucedió este hecho. Pasamos a la segunda parte del cuento. Tenemos el nudo. El nudo es la parte más importante del cuento. Es aquella parte donde nosotros vamos a observar y vamos a crear los problemas, las acciones, los sucesos, todo
todo lo más importante y lo más significativo del cuento. Aquí nosotros vamos a diferenciar dos partes. La primera parte va a ser el problema. El problema. Algo especial aparece o sucede. Siempre va a suceder algo muy especial en esta parte del nudo. Luego tenemos las acciones o sucesos. ¿Qué vienen a ser las acciones o sucesos? Son aquellas situaciones, aquellos hechos que se van a dar para que próximamente haya una solución para estos hechos. Normalmente son varios estos hechos, son muchos. Ahora, ¿qué más encontramos en el nudo? Se cuentan todas las situaciones, los líos, los enredos, los sucesos de los personajes. Además, en esta parte del nudo, muchas veces aparecen las conversaciones y los diálogos que se van a entablar entre los personajes, aunque también hay oportunidades en que pueden aparecer como narraciones. Vamos a ver un ejemplo de nudo y dice: los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando. ¡Garbancito! ¿Dónde estás?, llamaban a voz en grito. ¡Aquí estoy, en la tripa del buey, donde ni nieva ni llueve!, escucharon a lo lejos. Este es el nudo del cuento de Pulgarcito y escrita por los hermanos Grimm. El desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es la última parte del cuento y también la más corta, la más pequeñita. En ella vamos a distinguir dos partes. Primero, la conclusión. La conclusión se refiere a que el problema se soluciona. Y por último tenemos el final. Se vuelve a la normalidad y a la cotidianidad de los hechos. Ahora, vamos a ver aquí. El desenlace generalmente termina con las siguientes frases. Y finalmente, y fueron muy felices, y colorín colorado, con cualquiera de estas frases. Vamos a ver aquí un ejemplo de desenlace. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Este es el desenlace del cuento El gato con botas, de Charles Perrault. Ahora, vamos nosotros a contar un cuento, y en este cuentito nosotros vamos a darnos cuenta de las partes que tiene este cuento. El cuento es El niño que remó contra la corriente. Inicio. José Manuel era un niño de casi 7 años que vivía en un pueblo costero a orillas del mar Caribe. El lugar era hermoso, tenía huberos por montones y también palmeras, y muchos barcos en la playa, pues era una vía dedicada desde hacía muchos años a la pesca. El padre de José se llamaba Pedro y era pescador, al igual que su abuelo, su bisabuelo y una larga lista de ancestros antes que él. Su familia era una de las más distinguidas por toda la región por ser los encargados de pescar al tiburón cazón, una de las especies más ricas y solicitadas por los compradores que se acercaban y los habitantes del mismo pueblo. El nudo. Todo iba bien hasta el día del cumpleaños de José Manuel, un 5 de diciembre de 1989. Resulta que en el pueblo donde vivían, como era costumbre, a los 7 años se iniciaba el niño en las labores de pesca. Luego de cantar el cumpleaños,
el papá del niño lo llevó a un barco y le dijo: «Hoy comenzarás la tradición familiar. Empezarás en tu oficio». Después de eso pasó lo inesperado, algo que conmocionó a todos. José Manuel, al instante y sin pensarlo, dijo: «No, papá, no lo haré. Seré escritor y no pescador». El papá del niño se puso pálido. No podía creer lo que escuchaba. Años y años y generación tras generación de tradiciones echadas a un lado en un momento. Sí, José remó contra la corriente, pero esto no era tan raro como parece, ya que la abuela del niño, doña Rosa, era amante de la literatura y desde que el pequeño era un bebé, la viejecita le leía historias y cuentos. Ella misma le enseñó a leer y a escribir, mientras su padre iba a pescar y su madre hacía las labores del hogar. Vamos al desenlace. Pese a lo difícil que fue para gran parte de la familia aceptar la decisión de José Manuel, la respetaron. Si bien el niño era muy pequeño, tenía una convicción increíble. Lo cierto es que con el pasar de los días, a José lo inscribieron en una escuela de un pueblo vecino, a la cual se iba día tras día, acompañado de su amada abuela Rosa. Años después, la decisión que tomó José sirvió para que su familia fuera recordada, así como sus tradiciones. Él se volvió cronista y escritor. Describió cada detalle de sus costumbres e inmortalizó las historias de su pueblo y su gente. Fin. Ahora bien, chicos, ¿qué podemos decir en este cuento? Cómo José Manuel va a romper toda una tradición de una familia netamente pescadora. Y eran conocidos en todo ese pueblo porque pescaban. Y la tradición decía que a los 7 años todos los niños ya se tenían que iniciar pescando, en la pesca. Por supuesto, siempre y cuando su familia sea pescador. Pero José Manuel decidió no hacerlo. Él decidió seguir estudiando. Él decidió ser un escritor. Y le sirvió de mucho la abuela Rosa, porque ella era quien le enseñaba a leer y a escribir. Entonces, chicos, ¿por qué se llama el niño que remó contra la corriente este cuento? Claro, muy bien, porque José Manuel no estuvo de acuerdo con la tradición familiar. Al no estar de acuerdo con la tradición familiar, es por eso el título de este cuento. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que lo importante en esta vida es que nosotros hagamos lo que deseamos, lo que tengamos por convicción, que muchas veces no dejemos imponernos cosas de las cuales no estamos de acuerdo. Cada uno de nosotros tiene criterios, tiene decisiones y tenemos que hacer respetar estas decisiones. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces espero que todos y cada uno de ustedes esté atentos a de este momento empezar a crear sus propios cuentos, dando rienda suelta a su imaginación y creatividad, donde van a poder plasmar todo lo que ustedes deseen, todo lo que deseen. Muy bien, chicos, entonces, a partir de este momento, vamos a despertar nuestra creatividad y empezaremos a crear nuestros cuentos.
Gracias chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo el día